Planes es un programa de televisión que presenta testimonios reales de personas que han transformado su vida cuando menos lo esperaban. Nuestro objetivo es tocarte el corazón y juntos caminar hacia soluciones reales desde la profundidad de tu vida interior. Abre tu vida a un cambio de planes. Ocurre cuando menos te lo esperas. Cambio de planes, cuando menos te lo esperas. Buenos días, bienvenidos hoy, este miércoles, a su programa Cambio de Planes. Y bueno, como todos los miércoles, el día de hoy tenemos una historia conmovedora de personas concretas que han transformado su vida cuando menos lo esperaban. Mi nombre es Adriana Guevara y es un gusto recibirlos y les voy a presentar el día de hoy a nuestro invitado, que es de... Ahora sí que estamos de bombo y, o sea, muy especial, bombo y platillo se dice, ¿no? Que tenemos aquí a Juan Luis Montero. Él es abogado, tiene su trabajo, un despacho bastante exitoso, muy profesional, y a la par tiene un programa en Radio Cronos que mucha gente escucha ya. ¿Durante cuánto tiempo? Radio Cronos, Voces Ciudadanas. Ya son casi 2 años. 2 años. Y bueno, él tiene una historia de cambio de planes, de conversión bastante interesante que, bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes. Bienvenido, Juan Luis, ¿cómo estás? Adriana, muchas gracias. Pues muy contento y bueno, aquí para platicar de cuando cambiamos de plan, ¿no? Así es, cuando cambiamos de planes o la vida nos presenta un cambio de planes. Así es. Platícanos un poquito para que el auditorio nos entienda un poquito el contexto. ¿Qué haces tú ahorita? ¿Cuántos hijos tienes? Tiene una esposa maravillosa que también es un apóstol impresionante. La invitamos, espero que si nos está viendo algún día se anime a venir, una mujer espectacular y una familia muy bonita. Entonces, platícanos un poquito, ¿quién es Juan Luis? Bueno, mira, hoy en día... soy abogado penalista, tengo un despacho que obviamente se dedica a litigar, llevo 14 años casado, bueno, bien, muy bien, la verdad, felizmente sí. Casado, estoy muy enamorado, como tú ya lo dijiste, con una mujer espectacular. Así es. Tenemos 2 hijos por adopción, pasamos como 11, 12 años tratando de buscar familia biológica y luego recibimos la bendición para adoptar a Marcos, a María. María tiene 3 años, Marcos va a cumplir 1. Ay, y bueno, ¿qué te puedo decir? Hoy en día mis prioridades es Dios nuestro Señor, la segunda es la familia y la tercera es mi trabajo, ¿no? Que creo que en las 3 o en las 2, en la segunda y la tercera, en la familia y en el trabajo, lo puedo honrar y lo puedo alabar. Y creo que es mi principal apostolado de mi familia, ¿no? Además de participar en algunas fundaciones y ser ajonjolí de todos los moles. Bueno, eso nos parecemos, Dios, ¿no? En eso nos parecemos. Oye, Juan Luis, bueno, platícame un poquito cómo un hombre con una carrera exitosa decide ubicar esas prioridades, porque no es fácil. Estamos en un momento en el que los hombres, primero es la chamba, primero es el éxito, después el éxito, después la familia y luego a ver si nos acordamos un poco de Dios, ¿no? Así es, fíjate que es importante porque, bueno, este es Juan Luis Montero hoy en día, sí. Que trata de ser una persona congruente en el amor de Dios, porque, bueno, somos humanos y bueno, el chiste es perseverar en esa conversión o querer una conversión diaria, transformación diaria. Pero bueno, sí hay que hablar de Juan Luis hace 7 años, que bueno, era una persona que su prioridad era el éxito. Y aparte que me acompañaba el éxito, es decir, pues yo llevé asuntos muy importantes, relevantes, que tuvieron que ver con la farándula, llevé el caso Stanley y al salir exitoso, pues mi vida profesional cambió, empezaron a llegar nuevos clientes, empezó pues la fortuna, el dinero, bueno, la fama, te puedo decir que de traer un bocho que me había regalado con todo cariño mi padre, terminé teniendo en casa un Jaguar, un BMW, una gran Cherokee, porque pues era la tarjeta de presentación que yo necesitaba. El alcohol pues era desde muy pequeño, mis papás me dieron libertades, entonces pues empecé a echar la copa a los 15 años ahí escondidos. Como muchos muchachos. Y después se convirtió, la verdad, en algo que yo no reconocía, que era ya pues prácticamente alcoholismo. Yo tomaba casi todos los días por eventos sociales. Hay un lema por ahí de que un abogado que no tome es como una flor sin aroma. Entonces yo hacía, trataba de
reafirmar ese dicho. Y sabes qué curioso que es otra tarjeta de presentación, porque pues, yo aguantaba mucho, ¿no? Entonces decíamos que del tomar aguantaba, entonces no había quien me tumbara, y entonces eso era como algo que me vestía, como y que un orgullo, así un poco. es. Entonces todo esto empieza cuando es curioso, porque a veces como matrimonios damos una imagen. Yo me acuerdo que me decían que bonito matrimonio tienes, y pues la verdad era un matrimonio en donde pues tratábamos de estar bien en las reuniones, siempre éramos los que metíamos el cotorreo, los últimos en irnos. Entonces pues era curioso porque decían, oye, se llevan muy bien, y pues la verdad pues esa era la imagen al exterior, pero ya en la intimidad del hogar pues era una relación totalmente fría. Yo con mis cosas, crudo todos los días, ella en su rollo. Inclusive llegó ocasiones en que por mis actividades sociales, entre comillas, por andar ahí en el cotorreo, en los antros y todo esto, pues ¿sabes? Ya no llegaba a dormir a casa. No, bueno, te puedo contar 1000 cosas. La visitante de los tables, estos tables, bueno, yo era miembro honorario de cualquiera que fuera. Tarjeta VIP. Y conocí, y digo, todo de tarjeta de presentación, ¿no? Yo me acuerdo que en la sociedad yo tenía mucha soberbia. A mí me gustaba mucho El Padrino. Yo veía al Padrino y era como mi Dios, ¿no? Entonces yo decía, yo tengo que ser como El Padrino. Y entonces, pues, trataba siempre de que se dieran las cosas. Y como venía de una familia de, pues, clase media, con muchos esfuerzos, yo vivía aquí en Santa María la Ribera. Entonces, para mí, por ejemplo, la Fayuca era como Disneylandia. Oye, sí, para mí, de niño, obviamente. Claro. Porque en esta época que te cuento, yo me acuerdo que una vez casado, me indignó que Carmina, mi esposa, se parara en la Fayuca a comprar algo. Le dije, ¿cómo puedes hacer o atreverte a eso si nosotros ya no necesitamos de esto? Entonces, fíjate que ahí, qué curioso en qué momento cambia en el interior de uno lo que puede ser maravilloso, algo que puede ser totalmente indigno, ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, con una sobrina de Carmina que cuidaba a un niño, a un muñequito estos de peluche, era Juanito, y era famoso Juanito porque Juanito lo llevaban al cine, iba a las reuniones, le compraban ropa, a comer, era Juanito y lo cuidaba. Y al paso del tiempo esta sobrina de repente manifestaba que el aborto podría ser permitido. Entonces yo digo, ¿en qué momento la línea es tan delgada que no nos damos cuenta que de proteger a un muñequito, a alguien que es sin vida, pues uno podría pensar que cuando se piensa en la vida real, pues tienes que protegerla al 100%, y viene esa contradicción de no, si es sí puedo, o mi pensamiento hacia eso es diferente, es correcto, ¿no? Entonces igual en uno, pues así fue, ¿no? Primero para mí el caminar en la Fayuca era algo divertido, era una ilusión. ¿Pero a qué te refieres después, eso de caminar en la Fayuca? O sea, que la Fayuca que había cerca de mi casa, yo iba muy contento. Ah, claro, ok. Y ya cuando viene esta etapa de soberbia, de éxito, para mí era algo indigno pararte. Es decir, oye, loco, claro. ¿Por qué? Porque empecé a cambiar, pues mi chamarra de piel de vinil de la Fayuca, por la una empecé buena a cambiar por de piel, de marca. Empecé pues a utilizar corbatas que fueran de marca, los lentes tenían que ser de marca. A mí me gustaban mucho los relojes. Entonces yo coleccioné relojes pues que no eran de marca de mi juventud, pero ya con el éxito profesional pues empecé a coleccionar relojes finos, pues empecé a tener más amigos, socialmente éxito. Sí, artistas, yo me acuerdo mucho con este asunto, me involucré mucho en TV Azteca, entonces empecé a conocer y me gustó ese mundo, pero pues realmente la familia pasó a un segundo término. Que ni había la familia, ¿no? Y bueno, considero que el matrimonio es una familia y no existía. Y entonces, pues viene un momento en el que yo veo todo esto, me acuerdo perfecto, porque yo dejé de llorar. Cuando yo decía, si yo lloro me veo vulnerable, entonces yo no puedo llorar, y a mí se me hacía absurdo quien lloraba por algo. O sea, yo veía llorar a alguien y decía, se ve vulnerable, ¿cómo es posible? Qué débil. Qué débil. Eso me pasó a mí también. Que un hombre llore, pues es inadmisible, porque claro, pues obviamente se ve débil, se ve fracturado, y entonces pues yo no lloraba, ¿no? Entonces, digo, me volví un ser totalmente soberbio, un ser acostumbrado a que yo podía lograr el éxito, que yo podía obtener todo lo que quisiera. Si compraba un perro para tu casa, ese perro tenía que ser espectacular. Sí, claro, de 50,000 pesos para abajo, tenía para arriba. Que ser espectacular, ¿no? Okay. Todo tenía que ser como que grande, como que esas tarjetas de presentación que yo necesitaba, pues determinar quién era yo, ¿no? Juan Luis, ¿en qué momento decides tú
que tienes un problema, por ejemplo, con el alcohol, ¿no? Nunca, fíjate que es muy curioso. Viene toda esta situación, obviamente ya era alcoholismo, sin embargo yo pues, decía, por favor, o sea, sí, si no estoy mareado, si aguanto más, tanto, exacto, o sea, no estoy borracho. Sucede cuando yo observo y digo, yo quiero cambiar, yo quiero ser exitoso. Fíjate qué curioso, esto sucede en Disneylandia con unos amigos, en donde al venir el año nuevo, que la pasamos allá, yo empiezo a llorar. Y Carmina obviamente se sorprende y me dice, ¿por qué lloras si tú eres un hombre que no llora? Yo le digo, ¿sabes qué? Porque este año es mi año, estamos hablando del 2005. Este año va a ser mi mejor año, voy a ser exitoso, voy a escribir un libro. Incluso me dijo, oye, vas bien, vas, o sea, como que querer más. Le dije, no, bueno, no seas mediocre, pero yo quiero más. Entonces, te digo, al grado de llorar. Y empezó ese año. Curiosamente, ese año empieza con que en la casa que vivíamos, tu casa, entran a robar. Yo cuando platico esto digo que se roban todo lo mío, ¿no? Plumas, tenía una colección de plumas Montblanc, tenía todos los relojes, pero nada más lo mío. Luego digo que hasta la fecha pienso que pudo haber sido mi suegra o mi cuñado, ¿no? Porque nada más se robaron y tocaron lo mío. Entonces, pues eso sucede, es un evento en que lo tomo hasta con tranquilidad. Fíjate, la gente decía, oye, qué humilde es, porque yo decía, eso lo vuelvo a hacer, no llores. Me molestaba que Carmina lloraba por el robo y le decía, no llores. Este es un evento en ese 2005. Luego viene otro evento importante. La relación con mi mamá era de cómplices, éramos como Batman y Robin, era una relación increíble con mi mamá. Entonces era la única que yo apapachaba día a día, a lo mejor pues le daba la vuelta y todo, pero pues era la que me decía, cuida a tu familia, deja de tomar. Yo le decía, sí, como no, pues se muere en abril de ese año. Qué fuerte. Ella se muere, es un golpe fuerte, no le lloro lo que le tengo que llorar. ¿Por qué? Pues porque la vida tiene que continuar. En la soberbia. ¿Cómo va a llorar don Juan Luis? Así es. ¿Cómo va a llorar? ¿Y cómo no se va a poder sobreponer a esta situación, no? Entonces, hasta que viene un evento, entonces yo empiezo a ver que no es mi año, porque pues me robaron, el despacho no aventaba o arrojaba números espectaculares, y pues empiezo a tomar decisiones, y mi primera decisión es, si no fue mi año al 100%, lo primero que voy a hacer es divorciarme. Ok, vamos a tener que ir a un corte, esta historia está muy interesante. Al regreso, Juan Luis nos va a platicar en qué momento, cuando todo le iba muy bien, llega el cambio de planes. No le cambien.
Pues regresamos a su programa Cambio de Planes. El día de hoy está con nosotros Juan Luis Montero, exitoso abogado que además ha tenido una historia de vida bastante espectacular y hoy cuenta con una familia maravillosa, una vida realizada. Y bueno, pues nos estabas contando antes del corte, después de tu entorno, sí, ¿en qué momento llega eso? Sí, es bien importante. Mi decisión es divorciarme, mi decisión es ser feliz, pleno, y yo decía, ya no necesito a Carmina y yo puedo hacer mi vida. Y bueno, voy a divorciarme. Aquí hay un problema. La abuelita de Carmina es como mi segunda mamá. Nos conocemos. Soy muy amigo del tío de Carmina, que desde los 11 años pues tenemos una amistad muy fuerte. Entonces a ella le debía explicaciones y ella era la que me ponía un poquito límite para llevar a cabo el divorcio. A la abuela. A la abuela, porque yo decía, mujer. la abuela me va a aventar un choro y me va a decir que qué pasó, porque tenía esa confianza hasta de regañarme. Y yo dije, no, pues tengo que hacer algo. Y lo que dije fue, es bien importante ver qué pensaba yo de cuál era mi religión. En esta soberbia yo me decía católico, es típico, me decía que yo tenía una relación directa con Dios, que yo no necesitaba de ninguna iglesia. Obviamente ¿menos de los sacerdotes? No, bueno, a los sacerdotes no los podía ver ni en pintura. Para mí un sacerdote era el ser más incongruente que había. Yo veía a mis sacerdotes salir con una raqueta y decía, ¿cómo es posible que esté haciendo eso cuando hay, y diga así en la misa diga tal cosa y no es congruente? Bueno, yo comparaba al Papa con Hitler, porque decía, sin justificar los fines, pues decía, uno es líder de nacimiento, Hitler, y el Papa pues es líder cuando le ponen su túnica blanca y un gorrito y ya se hizo Papa. Si a mí me ponen eso, pues a mí me va a adorar la gente. Me molestaba que viniera a México porque hacía tráfico. Todo esto en la soberbia y todo esto en la... Fíjate que yo siempre concursé en oratoria, en declamación, y entonces yo utilizaba la palabra para ofender, acabarme, insultar. A mi hermana le decía que... Mi hermana me decía que yo era muy prepotente, que era muy soberbio. Yo le contestaba que el día que ella dejara de ver soberbia y prepotencia en mí, ese día ella iba a dejar de ser amargada, dejada, o sea, me la acababa, ¿no? Entonces decía, tú ve en mi éxito y ve en mi desarrollo y te va a pasar lo mismo. Bueno, ¿cuántas filosofías no están ahorita? No me quiero desviar, pero es que es lo que te promueven. Así es. Pero bueno, yo lo aplicaba y eso eran palabras que yo creo. Tus virtudes y habilidades eran para seguir. Así es, para amenazar, para decir no te metas conmigo, no sabes con quién te metes. O sea, todo era para, lograba a través de mi facilidad de palabra a veces convencer, o no convencer, sino dejar calladas a personas que pues que eran católicos, comprometidos, ¿no? Entonces yo decía a los sacerdotes, yo no me hincaba, yo decía, ¿cómo me voy a hincar? Es la manera de protestar. Bueno, definitivamente la iglesia para mí estaba hacia un lado. Nunca me fui a otro, porque llegó un amigo cristiano y me dijo, oye, vente. Le dije, mira, si no conozco esta, aquella tampoco. Hay un detalle, cuando mi padre está en coma por una enfermedad, porque hay muchos detalles en yo me acuerdo llegar a mi cuarto, hay un Cristo, y le digo, mándame lo que quieras, conmigo no vas a poder, ¿no? Entonces, toda esa soberbia pues estaba aplicada en toda mi vida, ¿no? Entonces, viene la decisión de divorciarme, yo le empiezo a hacer caso a Carmina para apapachar a la abuelita, y bueno, esta historia es larga. Normalmente ¿qué te dice tu mujer cuando dices que te quieres divorciar? No, pues ella vienen así, de hecho ella de repente nos separamos, yo le dije que hablara con un amigo mío, que es un hombre de fe, y le dije, él te puede ayudar, o sea, si estás deprimida, ve con él te puede ayudar, y bueno, sí lo hizo caso, sin conocerlo, le habló, y él empezó como a coachar. Yo creo que aquí es algo que ella debería... tiene que hacer un club, tu esposa, mi esposo y todo de santos. Yo creo que sí. Y entonces, bueno, pues yo seguí con mis planes. Digo, es una historia larga con mucho detalle, pero bueno, resulta que ella me invitó a una psicóloga familiar, pues yo fui para decirle a la abuelita que le había echado muchas ganas, fui a un retiro donde me salí cuando empecé a oír al sacerdote, fui a otro retiro, también me volví a salir. Buscando, ya te estaba doliendo no, más bien iba a decirle a la abuelita que le estaba echando ganas, pero cuando llegaba al retiro no soportaba al sacerdote, entonces lo que hacía era retirarme, ¿no? Y así pasaron las cosas hasta que llega un momento en que ella me dice que iba a haber un retiro en San Luis Potosí, en donde Jesús se le aparece a Conchita Cabrera. Y la verdad es que yo agarré y le dije, pues está muy bien que
que se le aparezca Jesús a Conchita Cabrera, obviamente burlándome, y me dijo, nada más que ahí hay que llegar en autobús. ¿Cuándo es? Me dice, es el 4, 5 y 6 de noviembre. Yo le digo, olvídalo, yo era muy aficionado a los toros, pero aficionado, yo decía que si un domingo se moría mi mamá o mi suegra, yo iba a los toros y después iba al velorio de mi mamá, y ya el de mi suegra lo pensaba, ¿no? Pero le dije, ¿cómo voy a ir a ese retiro si el día 7, lunes, torea Ponce, o el domingo 6 es Ponce, es la inaugural de la Plaza de Toros, el 7, que es lunes, es mi cumpleaños, no lo voy a pasar en un retiro? Entonces ella se dio la vuelta como diciendo suficiente para que no vaya, pero yo le dije, vamos. Entonces me dice, ok, vamos, pero no puedes llevar carro. ¿Pero qué te llevó a decir vamos? Bueno, ahora entiendo ese sí. Vamos, pero... Porque ese sí fue algo que... ¿Una gracia? Sí, una gracia, de decir sí. Y yo dije, ya lo dije, pero voy a aprovechar para decirle a la abuelita que eran los toros y que a pesar de eso fui, para salvar a mi matrimonio y tratar de tranquilizar a la abuelita. Para no hacerte cuenta, hay una historia muy chistosa en todo el caminar hacia allá, en donde nos fuimos y todo, pero bueno, llegué ahí muy a mi pesar, molesto, llegué, una señora dijo, bienvenidos al cielo, yo dije, por eso los católicos no avanzan, por este tipo de expresiones ridículas, como que bienvenidos al cielo, entramos, y bueno, era un grupo carismático, pues me pasé botado de la risa para de un todos. Abogado eso es... Entonces, así es, entonces yo empecé a burlarme, decir, mira lo que ya pasó aquí, allá. Yo pues estaba cumpliendo el requisito para decirle a la abuelita, fíjate, hice todo, hasta me fui a un retiro, habían toros y los dejé. Soy bueno, abuelita, soy bueno. Lo intenté, pero me tengo que divorciar, ¿no? Entonces ella decir, bueno, si lo intentaste, adelante, ¿no? Ya tenías todo tu plan estructurado de reacciones y todo. Así, aquí hay algo curioso, cuando yo llego me encuentro a un amigo de la universidad, que es Jaime Chaurrandieta, un abogado, y me dice, bienvenido, a mí me dio muchísima pena, y bueno, pues viene esta situación, ya cansado de reírme de la gente, de burlarme, de estar ahí criticando y todo, veo que Carmina ya estaba orando, dije, bueno, ya la perdí, porque todo el mundo decíamos, ya perdimos a aquel persona. El chiste es que en un momento ella había platicado con tu amigo, que dices tú que era muy practicante. ¿O? Sí, así es, ella había platicado. ¿Y empezó a orar por eso? Pues empezó a orar. ¿Dijiste, esta mujer ya la perdí? Sí, yo le dije terapia colectiva en un retiro, ya se enganchó, y pues que le vaya bien, ¿no? Le va a servir para que el divorcio esté con Dios, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, un día del retiro, bueno, lo que hago yo es como cansado de reírme, es decir, y si yo orara, entonces dije, pero qué oso cerrar los ojos y todo eso, y me poner las manos así. Entonces me fui hasta atrás y cerré los ojos. Fíjate que ahí me viene la imagen, como de mi mamá, pero también en mi inconsciente, como que digo, ¿cómo puedo hablar con Dios si necesitaría pedirle perdón? Y se me hizo ridículo, y abrí los ojos y dije, esto pues no es. Yo mal. No sé pedir perdón. Entonces llegó, no, ni siquiera no sé de qué te tengo que pedir perdón. Exacto, si soy perfecto, ¿no? Entonces llegó en ese momento una señora, me dice, ¿cómo te llamas? Juan Luis. ¿De dónde vienes? Le digo, de México. Y me dice, pídele perdón con mucho amor. Él ya te perdonó. Entonces yo dije, Walter Mercado, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿cómo supo lo que yo estoy diciendo? Exacto. Entonces, ahí me sacó un poquito de onda, de repente se quedó un sacerdote solo, que es muy difícil que en un retiro se quede un sacerdote solo. Llegué, como que no me peló al principio, yo me enojé y lo hice sentir mal así de, ok, siga usted leyendo su libro, yo nomás quería decirle que quisiera participar más, ¿no? Entonces como que ya le llamé la atención, me puso la mano aquí en el corazón y me dijo, y se quedó callado. Como 20 segundos. Ay, Juan Luis. Y yo dije, qué oso, ¿no? Por eso nadie va con los... Yo dije, que no me vea nadie aquí con el sacerdote. Y de repente, si me vieran los de TV Azteca. Me dice, ve y dile a María que te lleve con tu hijo Jesús. Cuestión que se me hizo sensacional. Dentro de mí fue una ironía de, sí, padre, no se preocupe, ahorita voy rápido. Y le digo a María que me lleve a su hijo Jesús. ¿Sabe qué? Muchas gracias. Me doy la vuelta y me vuelve a llamar. Y es ahí donde me pone su mano en la cabeza. Y se cuenta que siento como... calor. No, como unos calambres, que como dormido así todo el cuerpo hasta los pies, y me dice, vete a misa. ¿Sí? Obviamente yo me doy la vuelta, me quedo un poquito escamado, me empieza a salir una lágrima. ¿Pero te confesó en ese momento? No. Okay. Otra lágrima, empiezo a berrear, pero dentro de mí yo decía, qué oso, porque yo no sé de qué estoy llorando. Lloraba, Carmina se sacaba de onda como diciendo, ¿qué te pasa? En misa llora, pues oía el grupo, el padre y mis llantos, pues era impresionante.
Para eso te cuento largo, me dicen, oye... No, hazlo largo, porque está súper interesante, ¿sí? Me encanta, sí. Hay muchos detalles, pero no hay mucho tiempo, ¿verdad? No hay mucho tiempo, bueno, a mí me choca esto. Bueno, pero seguimos. bueno, el caso es que este amigo me ve y me dice, todo el mundo me decía, oye, qué bueno que te está pasando, yo no entendía, yo dije, bueno, yo arreglo esto, pero bueno, me decían, y me dice un amigo, oye, ¿ya te confesaste? Le dije, tengo 25 años de no confesarme. Wow, es tu primera comunión. Entonces me dice, sí, entonces me dice, ¿por qué no te confiesas? Le dije, pues no necesito. Me dice, mira, ve a tu cuarto, haz una lista de tus pecados, que yo dentro de mí decía, ¿cuál pecados? Pobre, se ve que no me conoce. Entonces me decía, ve, haz una lista de tus pecados. Llegamos al cuarto, Carmina me dice, oye, vas a ir al Santísimo. Yo no sabía ni qué era el Santísimo. Entonces le dije, en ese momento ya le dije, no voy a ir, me voy a quedar aquí. Dice, vas a hacer tu lista. Y le dije, mira, no te metas. No sé qué pasó, yo voy a hacer lo que yo quiera, no voy a hacer ni mi lista de los pecados, ni nada, déjenme en paz. Pero yo seguía llorando, Yo lloré esa vez como 5 horas. Entonces... Sin parar. Sin parar. Es más, dormí y amaneció todo mojado. Impresionante, la almohada, hinchado, yo harto, no hice mi lista de los pecados. Y bueno, al día siguiente es que despierto y hago un plan de irme. Dije, le voy a hablar a mi asistente que me mande un taxi, un boleto de avión, y ya que esté todo listo, yo parto a México a ver qué me pasa. A trabajar, exacto. Así es. Entonces, resulta que salgo y me encuentro a Jaime y me dice, oye, ¿ya te confesaste? ¿Hiciste tu lista? Le dije, no hice lista. ¿Por qué no te confiesas? Le dije, no me voy a confesar. Ya un poco molesto yo. Dije, ya déjame en paz. Y de repente veo que van en el número 14 y era el 70. Yo dije, sí me anoto. Ahorita, cuando griten Juan Luis, pues Juan Luis está en México, un cigarrito, una cubita y viendo qué onda. Y no, de repente entro y me toco otra vez el vidrio Jaime del auditorio y me dice, ven. Y yo le digo a Carmina, ya me cayó gordo. Y le iba a decir, ya párale, ya déjame en paz. Cuando salgo, me dice, te van a confesar. Yo digo, espérame, ¿quién? Y sale un sacerdote, el sacerdote del retiro. El que te había puesto manos y aquí. Sale con su estola, vestido de negro y todo. Y sale y me dice, yo era totalmente escéptico y odiaba a los sacerdotes con toda mi fuerza. Entonces le digo, ¿pero qué le digo? Me dice, dile tus pecados. Yo decía dentro de mí, yo no tengo pecados. Y aparte le digo, ¿pero qué le digo? Le tengo que decir algo. Entonces me dice, sí, Ave María Purísima. Yo me agarra del brazo, yo mi corazón así, dije, ¿qué hago? Me lleva a una silla, me sienta. Y me dice Ave María Purísima y le digo sin pecados concebidos. En ese momento, si quieres vamos a una pausa. No, esto está buenísimo. Si quieres, ¿por qué? Para no cortar, vamos a una pausa y te cuento. Ok, bueno, otra vez cambio de planes. Vamos a una pausa, no le cambie, este es su programa Cambio de Planes y estamos escuchando la historia de Juan Luis Montero. Gracias.
estamos de regreso en su programa Cambio de Planes. Juan Luis Montero nos estaba platicando en qué momento hay esa transformación que uno no se espera. Entonces, ya no digo más, por favor, continúa. Bueno, nos quedamos en algo muy importante que, bueno, llego con el sacerdote, me pone de frente, me dice Ave María Purísima, yo le digo siempre, y me inclino. Mire, este momento a mí me ha costado mucho trabajo explicarlo. Yo he estado asesorado por sacerdotes, porque es un momento totalmente que comparto con mucho amor, ¿no? Yo jamás me imaginé que pudiera suceder o que yo, siendo tan escéptico, pudiera creer en lo que sucedió. Ahora, hay algo que cuando yo hoy en día quiero tirar la toalla, que me pasa muy seguido, y quiero decir, yo no estaba tan mal, y creo que estoy exagerando. Cuando me estoy diciendo fanático. Así, fanático, y quiero tirar la toalla, me acuerdo de este momento que voy a compartirles, y me hace decir, no, yo no puedo, ¿no? Entonces, yo agacho me agacho, y haz de cuenta que en ese momento yo lo explico como si le pusieran pausa al mundo. O sea, se pierde el tiempo y el espacio. Yo pensaba que hacía calor, que hacía frío, que estaba fijo, que estaba alto, que había un espacio grande, reducido, es decir, ruido, silencio. Hay una sensación que la puedo describir así, y que simplemente hemos llegado a concluir que se perdió el tiempo y el espacio. Y lo digo porque yo no sé si esto duró 6 meses, 6 días, 6 minutos, pero así es. Cuando yo abro los ojos, veo perfectamente los pies de Cristo. Pero perfectamente. Entonces, si yo fuera dibujante, yo podría dibujarlos con vellitos, etcétera. Entonces, lo que hace y bueno, se acredita que yo estoy ahí con él, es que yo le hablo en primera persona y le digo, perdóname, ¿no? Y me viene lo que hoy sé que se llama iluminación de conciencia. Qué fuerte, pero aparte una persona tan exitosa y tan escéptica. Bueno, total. Yo te lo creo porque así pasa. ¿Y luego? No, total. Pero en ese momento, haz de cuenta, fue impresionante. Era un manto blanco. Yo no alcé la cara y sí por indigno. Yo sabía que estaba con Jesús en la confesión, y le hablo en primera persona y le digo, perdóname, y me viene esta iluminación de conciencia. De verdad, yo no lloré en ningún momento, pero él me permitía sentir el dolor, imagínate, que sintieron compañeros de primaria, que a lo mejor hoy lo que se conoce con bullying, yo les practiqué a ellos, y me lo recordaba y me dejaba sentir el dolor. Y era un dolor que yo decía, pero de verdad perdóname si este niño sintió esto, ¿no? Cuando pasamos, por ejemplo, que yo te puedo hablar 1 hora de cada tema, pero cuando pasamos, por ejemplo, esa parte de mi niñez, luego pasamos con mis papás. Qué fuerte. O sea, que yo me creía un hijo perfecto, de repente me dejó sentir el dolor que siente papá y mamá cuando te atreves a juzgarlos, cuando te atreves a verlos menos, que llega una época en nuestra vida, cuando te atreves a varias cosas que hacemos de manera inconsciente. A mí me permitió sentir el dolor. Yo decía, es que perdóname por no honrar a mis padres, ¿no? Por no honrar a mi padre y a mi madre como tú lo pides, pero lo permitía, y era, yo te puedo decir, es impresionante lo que yo sentí en ese momento, el dolor que siento. Exactamente. Yo, por ejemplo, digo, mucha gente dice, es que yo no mato, yo no robo. Soy buenito. De repente me permite sentir el dolor de mi hermana cada que le robaba ilusiones, fantasías, al decirle, estás amargada, estás quedada. Sentía yo lo que ella sentía y entendía perfecto el coraje de mi hermana hacia mí. Y yo decía, no puede ser, perdóname, por favor. ¿No? Entendía yo el dolor, fíjate, esto es impresionante, el dolor que él siente cuando nosotros juzgamos a sus sacerdotes. Esa parte de los sacerdotes fue increíble. A mí yo le decía, perdóname. O sea, ¿cómo puedo atreverme a juzgar a quien tú has elegido? ¿Quién soy yo para hacerlo? Yo sentí el dolor del sacerdote, de su soledad, de cómo están hoy en día, de cómo pues realmente así es, y que nosotros solo nos abocamos a juzgar. Exacto. Te digo, de cada esto podríamos hablar media hora. Ay, no, bueno, tienes que regresar, es que es muy poquito el tiempo. De repente también llego al tema de inclusive de estas cosas de cómo es posible que admire yo desde el Club América, y que cómo es posible que admire yo al Padrino si te tengo a ti. Perdóname, le decía, ¿no? Perdóname, vino lo de Carmina. Mira, yo me imaginé a Cristo en esos momentos, o me reveló Cristo, un jardín en 36,000 hectáreas,
imagínate 36,000 hectáreas, un jardín lleno de flores de colores. La palabra dice que Él lleva nuestro nombre escrito en la palma, es decir, que Él nos reconoce. O sea, cualquiera de los que están aquí, si Cristo nos ve, dice, fulano de tal, mi hijo amado, ¿no? Entonces yo me imaginé que venía Él con mente diciendo, Juan Luis, caminando en ese valle hermoso, Juan Luis, un padre amoroso, y de repente ver una flor entre 60 millones de flores y decir, esta es para ti, se llama Carmina, ¿no? Entonces yo dije, ¡qué belleza! El dolor, bueno, ¿cómo te puedo decir que es una cosa hermosa? El dolor que sentía él por el matrimonio, el sacramento de matrimonio es importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, y así varias cosas. Pero a ver, cuéntame un poquito más eso del sacramento de matrimonio. Sí, o sea, es muy importante, o sea, es donde Cristo llega vestido de smoking. O sea, nosotros llegamos al matrimonio en la misa y estamos preocupados por, o sea, no vivimos el sacramento. Por las flores. Cuando Él ahí va de smoking, o sea, Él que dos personas se unan para ser uno mismo y lo alaben a Él y luego a sus hijos los enseñan a amarlo a Él, imagínate lo emocionante que puede estar. Lo que pasa es que ninguno de los que está en la iglesia como invitados y protagonistas está pensando esto. O sea, están pensando en qué Harvard le van a dar al hijo, cuando tu obligación como papá es, hijo, ama a Cristo, te voy a enseñar cómo es Cristo, te voy a enseñar cómo te ama. Si él está en Harvard pero se siente amado por Dios, va a ser un extraordinario muchacho. Y si él no pudo estudiar y está ejerciendo es más, si él es un drogadicto porque fallaron las cosas, pero conoce a Dios, va a salir de ahí y cambia. Y va a sentir amado y va a cambiar. Wow. Entonces, la mejor herencia que hay a nuestros hijos es que amen a Cristo. Entonces, digo, para él el matrimonio, exacto, para él el matrimonio es muy importante, ¿no? Y digo, y así fueron varias cuestiones que siento yo, no sé si me reveló, sentí, me imaginé, pero transformaron mi vida, porque él pone, digo, esto dura muchísimo. Sí, sí, sí. Y cada tema, los sacerdotes, es un tema que me encanta, podemos hablar muchísimo. ¿Ya viviste eso? No, estamos en proceso. Pero haz de cuenta que él pone su mano en mi cabeza y empieza un llanto, pero un llanto no hay definición. De tristeza no, de alegría tampoco, no. Un llanto espectacular. Sí. Dicen que de sanación, no sé. Yo he estado en eso. Pasa su mano a mi espalda y viene un gozo que yo siento que me regaló, o un poquito de gloria, para decirme, esto es el amor que te tengo y esto es lo que vas a gozar. Y de repente te cuenta que la quita y le ponen play otra vez. Entonces yo levanto mi mirada y veo al sacerdote y lo abrazo. Y le digo que a partir de ese día iba a defender a los sacerdotes, no como abogado, sino en mi oración silenciosa. Cuando alguien ataca a los sacerdotes hay que orar por ellos, por el que está atacando y por el sacerdote, porque los dos no tienen igual. Ni idea. ¿Sí me explico? Wow. ¿No? Entonces, si tú debates... Yo fui come curas también. Claro. Y si tú debates con las personas, lo único que haces es que aumentes el margen para que puedan ofender a Dios. ¿Sí? Entonces, si tú guardas silencio y mejor oras por ese sacerdote o por esa persona, pues puede ser mejor. Luego vi a Carmina y sentías de cuenta como cuando, hasta la fecha, yo te digo, yo sí creo que sí puedes estar enamorado toda la vida. Y yo cuando salgo ahora de trabajar y voy a casa, sí voy con la panza así de emoción, de voy a ver a mi familia, no voy a ver a mis hijos, voy a ver a mi esposa. Entonces se transformó mi vida a partir de eso. Yo llegué con Carmina y le dije, ¿sabes qué? Me acaba de pasar algo extraordinario, estamos mal, no nos vamos a divorciar, vamos a salvar nuestro matrimonio. Entonces ella decía, ¿qué le pasó a este cuate, no? Obviamente yo llegué a México, bueno, de regreso quería yo rezar el rosario, quería esto, tuve que tener un director espiritual, quería vender, sí, así es, quería vender absolutamente todo. Así soy yo. Así, o sea, todo el extremo. Me quería ir al monte y bueno, empecé a asesorarme, decirme, ¿sabes? Yo quiero un convento yo. Sí, así exacto. Es. Llegué al despacho, cambié el cuadro de padrino por la Virgen y a partir de ese entonces, mira, Carmina tiene una fundación, tu servidor participa en otras fundaciones, pero no es donde participes o lo que hagas. A mí la mayor gracia que me dio ese momento con Cristo fue el perdón. Me perdoné a mí. Y entonces pude pedir perdón a toda la gente y hasta ahora lo hago. De que tengo un acto soberbio con una persona que está en Walmart. Es que pasa, porque estoy enojado y de repente me subí al coche y dije, no, espérame. Entonces me bajo y de repente hasta dice, no, ya, como diciendo, ya ahí muere, ¿no? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Vengo a pedirte perdón. Estaba yo, o sea, esa gracia me la dio. ¿Sí? Ahora, es una lucha, Juan Luis. Total. O sea, es una lucha de todos los días porque viene esa iluminación, como dices tú. Y luego tiene que haber como un plan de... Es que mira, que cambio de planes, pero tienes que mantener el plan.
Eso. O la conversión, no es el convertido, es el que está día a día perseverando en la conversión. Yo te decía, para perseverar en la conversión, desde mi punto de vista, o lo que yo les puedo decir, porque bueno, yo dejé de tomar, pero no porque esté mal. Yo dejé de tomar porque era una etiqueta que de repente dije, pues ahora llevo 7 años de no tomar. Donde iba a ser la cantina en tu casa, hay un oratorio. Tenemos un grupo de oración que es bien importante, los domingos de las familias y los martes de matrimonios. Hay que orar. Familia que ora junto permanece unida. Y es cierto. Entonces, para perseverar, yo diría 2 cosas. Se necesita conocer el amor de Cristo y la única forma de conocerlo es a través de su palabra. Entonces, mi frase, se la robé al Padre María Manuel, es desayunar, comer y cenar la palabra de Dios. Si tú conoces el amor, de inmediato empiezas a rezar el rosario. Entiendes la misa, vives la Eucaristía, o sea, vives todo, porque de nada sirve que cumplamos con todo esto y vayamos. Fíjate, el que va a comulgar, va formado, y llega y recibe a Cristo y va y todo, a lo mejor hay sentimiento, pero nadie sabe que esa fila puede ser un peregrinar a Cristo. Entonces, si tú ese peregrinar lo conviertes en de veras decir, mira, te voy a recibir y ojalá ayúdame porque tengo esta debilidad, y de verdad lo recibes, pues imagínate, Él cae en tu debilidad. Y Él cae en lo que tú le estás ofreciendo, ¿no? Entonces, es algo impresionante, la palabra de Dios. Y otra, muy importante, que Él nos lo dice en la palabra. Es más, esta la pondría como segunda pegada, porque Cristo decía, ve a orar. Él oraba todos los días. Dice, busca un lugar en tu casa, en soledad, para que dialogues conmigo. Entonces, en la oración que se puede ir perfeccionando día a día, puedes encontrar el perseverar o el por lo menos tener el arma para no caer en una para tentación. decir no en porque débiles somos todos. Así es. Mira, ahora y tentaciones hay cada 2 días. Y yo cuento esto y a lo mejor salgo ahorita y van a estar al pendiente, ¿no? Y de repente tienes un problema y dices, oye, insultas al policía y te dicen, pues no, que muy católico. No, espérate. Soy humano y estoy en ese camino. Estoy en ese camino de perseverar. Y no se entiende. A mí, cada que caigo en una tentación, es Dios diciéndome, tú me necesitas, no te olvides de mí. Sí, porque cuando cae en una tentación es porque yo puedo solo, déjame. Entonces regresas. Exacto. Entonces cuando caes, a mí yo una vez caí, regresando de todo esto, caí en una debilidad y le hablé rápido al maestro que le habló Carmen. Y le dije, oiga, porque bueno, después ya compartíamos. Entonces le decía, oiga, me pasó esto. Y se rió. Y le dije, no se ría. Y me dice, sí, es que ahí es donde tú te das cuenta que tú solo no puedes. No lo dejes en ningún momento. Él está contigo, no lo dejes, ¿no? Entonces todo eso, pues empiezas a buscarlo día a día y es una lucha. Claro. ¿Sí? Y te dicen, no, es que no son incongruentes. Nadie es incongruente. Ahora, fíjate, para llegar a esa felicidad, bueno, yo ahorita la reflexión que quiero dejar es... Cuando es de uno mismo, hay que distinguir, ¿no? Cuando viene de uno mismo esas ganas de hacer algo que no nos va a llevar, que es una ilusión nada más, que no nos va a llevar a la felicidad plena. Cuando viene de una tentación y cuando las cosas son de Dios. Entonces, ahorita la reflexión que hago es, cuando es de Dios, uno asume, se vuelve responsable, claro, ¿no? Y cuando es de uno es pobre de mí, yo que toda la vida he sufrido tanto, y ahí hablaste de la clave del perdón. ¿Qué más nos puedes decir? Porque yo no quiero que te vayas sin que nos cuentes el apostolado que haces, que a mí me parece espectacular. La verdad es que cada vez que voy lloro de alegría a lo que haces, y bueno, pues... Bueno, mira, es un apostolado donde participa muchísima gente. Es un apostolado, cuando hay apostolados de Dios, está lleno de protagonistas, ¿no? Sí. Y es decir, es mucha la gente. Es un apostolado que surge con el grupo Emanuel, que es un grupo que adora al Santísimo, hace adoraciones al Santísimo. Es decir, por ejemplo, todos los viernes en Villalongín, ellos adoran al Santísimo expuesto y hacen una reflexión y bueno, es una cosa padrísima. Entonces ellos, al ver esta situación con algunos bienhechores y todo esto, pues dijeron, vamos a llevarlo a Coajimalpa. Pues lo llevaron a Coajimalpa con algunas pantallas, luego lo llevaron a tal lugar y luego hay que llevarlo aquí y ahora con 3,000 personas, hasta que fue una aventura que llegó al Auditorio Nacional, a la Arena México, donde 17,000 personas, 20,000 personas, 10,000. Jesús quería que trabajaras para él, ni modo. No, y es un honor, ¿eh? Yo te digo, yo hoy también, yo sigo litigando, yo sigo teniendo una vida cómoda, pero mis prioridades son otras, ¿sí me explico? Es decir,
Y ahí voy en proceso, y bueno, Es pues un que proceso. oren por uno, en lugar de uno decir, híjole, él ya cayó, porque rápido voy a decir algo, pero Dilo, me decía un dilo, maestro, tú me dilo. decía, es que aquí no se vale caer. Y dije, no, y fíjate cómo el Espíritu Santo ilumina, porque dije, ¿qué le contesto? Y dije, claro que se vale caer. Le dije, ¿tú oras? Me dice, claro que oro. Pues si yo soy un hombre de fe. Le digo, te pido que pidas que cuando yo caiga esté la Virgen y me levante, ¿no? Porque claro que se vale sí, caer, ¿no? qué Y hoy te belleza. puedo decir que es bien importante, mi casa es una casa de Dios donde yo y mi familia vive, ¿sí? Y te puedo decir que te puedo platicar de lo que ahora somos y lo que dejamos de hacer, y bueno, pues ahora te puedo decir yo de todo lo que decía, pues poco a poco fui cambiando, porque después seguía yo escéptico en algunas cosas, un poco necio, pero yo le digo que cada día el Señor ahí de repente me da un zape. ¿Cuántos años hace esto, Juan Luis? 7 años. 7 años. 7 años. Bueno, pues nos vamos a tener que ir. Antes, bueno, quisiera que dieras una reflexión final. Yo lo que me llevo es, además de todo este grato testimonio, es esperanza, ¿no? De que el cambio, nosotros podemos tener un plan, una expectativa, pensar que vamos hacia un lado y ¡pum! Cambio de planes, cambiamos de rumbo y perseverar en ese rumbo que te lleva a la felicidad. Hoy por hoy, bueno, yo puedo decir que tienes una familia muy bonita. Ay, gracias. Seguiremos rezando tú por mí y yo por ti. Sí, claro. Porque por ahí vamos en el todos, camino. por nuestros compañeros. Exacto. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más. Sí, es bien importante. Yo nomás les dejo en su corazón que tengan esperanza. La esperanza es algo muy importante, y en esa esperanza pues que conozcan a Cristo. Yo sí les digo, agarren esa Biblia que está ahí olvidada, tómenla. Va a ser difícil, pídanle al Espíritu Santo que los ilumine, conozcan el amor de Dios y se van a volver fanáticos como yo. Así es. Bueno, chócala. Bienvenidos los fanáticos. Bueno, pues este fue su programa Cambio de Planes. Nos vemos el próximo miércoles con historias que pueden llegar a transformar su vida y su corazón. Cambio de Planes cuando ocurre cuando menos te lo esperas. Gracias. Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les ofrezco el siguiente resumen informativo. El Colegio de